¿Cómo están? En este video vamos a ver la lección acerca del Génesis. El Génesis es un nombre que deriva del griego y significa comienzo, pero también este nombre viene primeramente del hebreo y significa orígenes. Y justamente esto se encuentra al principio del Génesis, en el capítulo 1, versículo 1, cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En este libro nosotros encontramos los orígenes de diferentes cosas. Por ejemplo, el universo, encontramos el origen de los animales, el origen del ser humano, pero también el origen del pecado, el origen de la familia, el origen de las lenguas, el origen de la civilización. Y podríamos mencionar también muchos más orígenes. Por esta razón es que este libro es muy importante para comprender el resto de la Biblia. ¿Para quiénes fue escrito este libro? Bueno, en primer lugar se escribió para el pueblo de Israel, que eran los destinatarios originales. Ya después nosotros, los cristianos, venimos a adoptar este primer libro porque tiene que ver también con nosotros. Este libro se divide en dos partes principales. La primera parte comprende del capítulo 1 hasta el capítulo 11. La segunda parte comprende del capítulo 12 hasta el capítulo 50, que es el último de este libro. Vamos a desglosar un poco más el contenido de cada una de estas partes. En la primera parte habíamos dicho que abarca del capítulo 1 hasta el capítulo 11. El relator narra el comienzo del universo, del hombre, del pecado también, de la civilización, todo esto en un marco general. Ahí podemos nosotros ver que desde el principio, antes de Dios no existía nada, solo existía Dios. Y Dios puso como vicerregente, como dicen algunos autores, al ser humano para que pueda administrar su creación de la manera que él había ordenado. Pero el hombre tomó una decisión equivocada al desobedecer el mandato de Dios. A partir de esta mala decisión es que la humanidad comienza a alejarse de la presencia de Dios. Esto se puede ver ya a partir del capítulo 4, cuando dos hijos de Adán, Caín mata a su hermano Abel, y a partir de este capítulo hasta el capítulo 11 uno puede ver la depravación y la degradación del ser humano, hasta el punto en que Dios decide destruir a la humanidad. En el capítulo 6 esto se ve cuando escoge a un hombre llamado Noé, que era varón, dice, justo y perfecto en sus generaciones, a quien Dios aparta para que pueda salvarle de la catástrofe que iba a enviar a la tierra, destruirla con un diluvio universal. Solamente Noé y su familia pudieron salvarse de esta catástrofe universal, de este juicio, porque dice que el corazón del hombre solamente pensaba el mal y también hacía lo malo. Vemos que con Noé Dios hace un pacto. En el capítulo 9 de Génesis esto se ve. Este es un pacto incondicional, es un pacto universal que hace Dios con Noé, su familia. A partir de ese capítulo nuevamente se puede hablar de una nueva creación, porque la mayoría de los elementos que se ven en el capítulo 1, capítulo 2 de Génesis se pueden ver también en el capítulo 9 de Génesis. Es una nueva creación, un nuevo comienzo. El resto de la humanidad surge a partir de los tres hijos de Noé. Hablamos de Sem, hablamos de Cam y hablamos de Jafet. Y uno de estos hijos se le presta mayor atención, es el hijo Sem, del cual desciende justamente el primer patriarca de Israel, que es Abraham. El capítulo 11 es como una bisagra para conectar con el resto del libro del Génesis. En este capítulo se menciona justamente la genealogía
de Abraham, a quien Dios llamó, dice, en Ur de los Caldeos para que abandonase su tierra. Ya a partir del capítulo 12 se ve esta segunda parte o sección del Génesis. Con Abraham Dios hace un pacto. A Abraham le da promesa de tener una descendencia numerosa. Esa descendencia iba a tener una tierra, era la tierra de Canaán. Esa promesa poco a poco se iba a ir manifestando, se iba a ir comprobándose a través de sus descendientes. A los 100 años, Abraham tiene un hijo llamado Isaac. A Isaac también le ratifica la promesa que le dio a su padre Abraham. Y luego también se ratifica esa promesa a su nieto. Estamos hablando de Jacob. A partir de Jacob, ya el pueblo de Israel comienza a tener forma con los 12 hijos que tuvo Jacob, que comienzan a formar tribus, cada uno de sus hijos. Y antes de llegar a Egipto, ellos ya comienzan a crecer. Y la promesa de que su descendencia, la descendencia de Abraham, iba a ser numerosa, ya comienza a verse a través de los hijos de Jacob. Dice la Escritura que como 70 personas ingresaron a la tierra de Egipto. Dios utilizó a uno de los hijos de Jacob, José, ese hijo amado, para que el pueblo que vino por medio de Jacob no pueda desaparecer y pueda continuar. En medio de una hambruna, en medio de una crisis, Dios salvó a los descendientes de Abraham para que pueda él manifestar su promesa a este descendiente llamado Jacob. Nosotros podemos ver en estas dos secciones el accionar de Dios desde el principio, primeramente con la pareja Adán y Eva, luego a través de los capítulos nosotros podemos ver que siempre Dios ha estado tratando de relacionarse con la humanidad. Esto se puede ver con el caso de Enoc, a quien Dios lo llevó, es lo que dice la Escritura. Y también en el caso de Noé, con quien Dios se relacionó y tuvo misericordia para poder salvarle a él. También esto se ve en el caso de Abraham, un gentil. Dice la tradición que su familia fabricaba ídolos y también vendía ídolos. Abraham dice que era un vendedor de ídolos. A esta persona que vivía en Ur de los Caldeos, Dios llama para formar su nación. Vemos que con Abraham ya Dios nos muestra en su palabra un enfoque más específico, un enfoque no solamente en un individuo, sino también en una familia. Vemos a Dios también manifestar estos elementos que les voy a mencionar a continuación. La promesa, vemos esto en el caso de Noé, esto se ve claramente en el caso de Abraham y sus descendientes. El pacto, esto se ve claramente en el caso de Noé y también con Abraham y sus descendientes, hablamos de Isaac y de Jacob. Y estos temas son los que hilan la narrativa de este libro del Génesis. Vemos también que la revelación de Dios al ser humano va creciendo poco a poco, comenzando con el jardín del Edén, al hablar con Adán y darle unas órdenes. Esto se va desarrollando y creciendo, y Abraham es considerado ya como amigo de Dios. Al finalizar el libro de Génesis, nosotros vemos que la promesa está yendo justo como Dios quería, el que su pueblo, los descendientes de Abraham, puedan llegar a esa tierra que Dios les había prometido, para que puedan vivir ahí. Abraham, Isaac y Jacob no vieron con sus ojos el cumplimiento de esa promesa. Sus descendientes sí lo hicieron, pero eso ya pertenece al siguiente libro del Pentateuco, que es el Éxodo, donde esta promesa se ve realizada, se ve concretizada por medio de Moisés. Esto es lo que podemos nosotros compartir para esta lección. Espero que sea de provecho para cada uno de ustedes.
y vamos a seguir adelante en el desarrollo de los siguientes libros del Pentateuco.